¿Qué tal, grupo? Les voy a compartir un problema para resolver la suma de vectores. En este ejemplo vamos a manejar el uso de nuestro diagrama de cuerpo libre. Con nuestros ejes bidimensionales X y Y. Vamos a tratar un problema sobre fuerzas. Las magnitudes que vamos a manejar son fuerzas. Vamos a inventar un problemita. Pongamos aquí nuestro vector, nuestro primer vector, partiendo desde el origen. Pongamos un segundo vector, al igual partiendo desde el origen. Ahí está. Aproximadamente. Ahí se ve mejor. Ahora, estos dos vectores les tenemos que poner magnitudes. Llamémosle a esta flechita de arriba nuestro vector F1. Como siempre, a los vectores los tenemos que identificar con una flechita encima de la literal. F1 es un vector, así que le ponemos su flechita arriba. Y esta va a ser una magnitud de fuerza. Bien, continuando. El valor que le vamos a dar es de 200 newtons. Y el ángulo será respecto a la horizontal. Ya vamos a ponerle unos 70 grados aproximadamente respecto a la horizontal. La horizontal referimos al eje X. En este caso son 70 grados con respecto al eje X en el sentido negativo. Bien, ahora nuestro segundo vector vamos a llamarle F2. Nuevamente ponemos la flechita arriba para referirnos a un vector. Y le pondremos un valor de 410 newtons. El ángulo lo manejaremos también respecto a la horizontal y le pondremos un valor de 53 grados. Ahora, en este caso, el planteamiento, vamos a ponerle resolver o calcular el vector resultante. De nuestra suma de vectores. También conocido como fuerza resultante. Bien. Lo que nosotros queremos hacer, visto de forma gráfica, es esto. Queremos nosotros, primero que nada, ver una fuerza resultante de estos dos vectores. Hay una fuerza resultante si nosotros sumáramos estos dos vectores. Imaginen lo siguiente. Imaginen que estos dos vectores de fuerza fueran dos niños. Y usted se encuentra en el centro de nuestro diagrama de cuerpo libre. O nuestro plano.
Esta persona es usted. Este es nuestro, por así decirlo, punto de referencia. El niño 1 o nuestra fuerza 1 y el niño 2 o nuestra fuerza 2. Usted está sujetando una cuerda que el niño 1 tiene sujetado y también una cuerda que el niño 2 tiene sujetado. Ambos emplean una fuerza para estirar de la cuerda y hacer que usted se mueva. Bien, la dirección, ya que estos dos niños van a emplear esa fuerza al mismo tiempo, van a aplicar una fuerza al mismo tiempo, estirando la cuerda que usted tiene sujetado en el mismo tiempo, ambas cuerdas, va a provocar que usted se mueva. Cuando estos dos niños hagan fuerza, usted no se va a mover ni para allá ni para acá. No se va a mover hacia ninguno de los dos niños. Cuando estos dos al mismo tiempo ejerzan una fuerza sobre la cuerda, usted se va a mover en medio de los dos. Eso es lo que se entiende. Imagínelo o aplíquelo en su casa, si tiene ayuda de dos personas que sujeten una cuerda y que le permitan realizar el experimento. Esto es para que usted entienda, al sumar dos vectores, en este caso de fuerza, nosotros tenemos que calcular una fuerza resultante. Y esta fuerza resultante no sabemos aún si está arriba del eje horizontal o si está por debajo. Solamente estoy empleando aquí más o menos un al tanteo donde vamos a localizar la fuerza resultante. Esto es lo que nosotros queremos calcular. Cuando estos dos niños apliquen fuerza o cuando estos dos autos o pesas se generen, hacia dónde va a estar nuestra fuerza resultante. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos calcular. Bien, en todo caso, vamos a empezar. Voy a borrar esta parte de aquí. Ahí está. Para nosotros poder resolverlo tenemos que utilizar lo que ya en problema en clase le dijimos descomponer un vector. Hay que calcular sus componentes. O también llamadas proyecciones. Vamos a verlo aquí. Para la fuerza 1, si nosotros descomponemos esta flechita como si viéramos sus sombras en cada uno de los ejes, nosotros veríamos esta flechita proyectada en el eje de las Y, lo veríamos de esta manera. El sentido, o también dicho de otra manera, el sentido se refiere al final de la línea, que es donde esté esta flechita. La magnitud se refiere a la medida desde el principio hasta el fin de la línea. La dirección se refiere al ángulo. Así que, para nosotros saber qué sentido tiene nuestra proyección en el eje de las Y, tenemos que ver al final de la flechita la fuerza 1. Como nosotros vemos que va hacia arriba, nosotros la dibujamos aquí hacia arriba. Lo mismo con la fuerza proyectada en el eje de las X. Parte del origen y se ve hacia la izquierda. Nótese aquí que nuestra fuerza 1x va a ser en sentido negativo, ya que partiendo del origen hacia la izquierda, un acuerdo entre ustedes y yo es que todo lo que vaya a la izquierda es sentido negativo. Todo lo que vaya hacia arriba es sentido positivo. Fuerza 1y es sentido positivo. Ahí tenemos
el sentido de ambas. Bien, descompongamos ahora la fuerza 2. La fuerza 2 se ve desde el origen proyectado sobre el eje Y al final de la flechita nos dice que va hacia abajo. El final de la flechita de la fuerza 2 vemos que va hacia abajo, así que la proyección también. Si nosotros vemos sobre el eje de las X, vamos a ver que parte del origen y se mueve hacia la izquierda también. Así que, nuevamente, fuerza 2 en X es de sentido negativo y la fuerza 2 en Y, como va hacia abajo, también es sentido negativo. Los resultados de ellos ya tenemos aquí sus sentidos. Vamos a anotarlos primeramente. Aquí a un ladito, solamente como una nota. Nota de sentidos. Para proyecciones. Vamos a ponerle que la fuerza 1 en Y va a ser sentido positivo. Fuerza 1 en X va a tener un sentido negativo. La fuerza 2 en Y tiene sentido negativo y la fuerza 2 en X también tiene sentido negativo. Bien, dejemos eso por un momento y resolvamos sus valores. Igual que vimos en clase, para poder nosotros deducir estos valores necesitamos identidades trigonométricas. Ya sabemos que el coseno del ángulo, vamos a dibujarlo aquí, identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recordemos que el cateto opuesto lo identificamos, según nuestra triangulación, lo identificamos con la letra B. Y ese siempre vamos a referirnos que se ve proyectado en el eje de las Y. Vamos a recordarlo. Si dibujamos nosotros una triangulación, siempre abriendo desde el ángulo 0, que viene siendo nuestro eje X, cateto opuesto según nuestro marco de referencia es el que está del lado opuesto a nuestro punto de referencia, o sea, nuestro centro. Nuestro cateto adyacente es el más próximo a nuestro punto de referencia. Y la hipotenusa es la opuesta, el lado opuesto al ángulo recto. Ahí está. Bien. Aquí entonces vemos que el cateto opuesto siempre se va a ver reflejado. Voy a dibujarle aquí. Siempre vamos a ver esta altura representada en el eje de las Y. Y si nosotros le pusimos nombre, le pusimos una letra B, una letra A y una letra C, la letra B siempre se ve reflejada en el eje de las Y. Por eso le pusimos BY. La hipotenusa era la letra C. El cateto adyacente a la letra A y siempre vamos a verlo representado en el eje de las X. En la hipotenusa la repetimos, letra C. Y por último, el tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que es B, proyectada en el eje de las Y A sobre A, el proyectada en el eje de las X, que es el cateto adyacente. Bien, teniendo esa teoría en mano, podemos continuar. Las componentes, primeramente para calcular la fuerza 1, las componentes de la fuerza 1, F1x es igual a la fuerza por la identidad trigonométrica que utilizamos para calcular en el eje X. En el eje X dijimos que era, aquí está, coseno del ángulo. Es la fuerza por el coseno del ángulo. El valor de nuestra fuerza original por la identidad trigonométrica que se proyecta en el eje de las X. Así de fácil. Esto va a ser igual a la fuerza 1, aquí está, fuerza 1, que son 200 newtons, por coseno
Bien, este ángulo es muy importante. Depende aquí si nosotros queremos tomar este ángulo de 70 o este otro. Sabemos que la diferencia de que son 90 grados, el ángulo recto, la diferencia de 90 menos 70 son, ahí está, 20 grados. Si nosotros decidimos calcular F1x, F1x y F1y, es importante decidir cuál triángulo, porque aquí tenemos un rectángulo dividido a la mitad. Es importante decidir cuál triangulación vamos a definir, porque así como definamos uno de los dos triángulos, ya sea el de arriba o el de abajo, es el que vamos a manejar para resolver todas sus proyecciones, tanto F1x como F1y. Si nosotros empezamos con F1x y tomamos esta triangulación, entonces vamos a terminar esa triangulación también en F1y. No podemos tomar otra. Bien, vamos a tomar entonces este triangulito de abajito, que son 70 grados, y le ponemos coseno de 70 grados. Bien, ahora que ya tenemos esos dos valores, no olvidemos el sentido. Bien, según la fuerza F1x, nosotros ya tenemos aquí nuestro globito amarillo donde nos dice que F1x tiene sentido negativo. Ahí está. Así que la fuerza que se ve proyectada, la fuerza 1 que se ve proyectada en el eje de las X, va en sentido negativo, va hacia la izquierda. Así que este 200 no vamos a olvidar nunca ponerle un negativo. Y lo resolvemos. Bien, voy a poner aquí el resultado de una vez. El resultado va a dar menos 60.40. 60.40 newtons. Newtons por ninguna otra unidad sigue dando newtons. Bien, continuamos. Ya tenemos el valor de la proyección en X de la fuerza 1. Ahora calculemos la proyección de la fuerza 1 en el eje de las Y. Dicho de otra manera, ahora sigue. Recuerden, si ya empezamos con este triangulito, terminamos con este triangulito. Vamos a ver la proyección ahora a partir de aquí para arriba. Ahí está. Si vean, noten que a partir de nuestro punto de referencia, este es nuestro cateto opuesto. Ahí está. Vamos a utilizar ahora el seno del ángulo porque es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ok, continúo. La fórmula es la fuerza multiplicado por la identidad trigonométrica con la que nosotros relacionamos el eje de las Y. Y sería el seno del ángulo. Seno del ángulo. Y nuevamente vamos a utilizar el mismo ángulo. El mismo ángulo. Si ya empezamos con ese triangulito, vamos a usar el mismo triangulito. Y el ángulo a partir de nuestro punto de referencia sigue siendo 70. Ahora, la fuerza que vamos a utilizar, F1, vamos a ver en el eje de las Y cuál es su sentido. Si va hacia arriba, un acuerdo entre ustedes y yo es que va a ser positivo. Así que va a ser más 200 newtons, el mismo valor que tenemos acá. Pero como ahora va hacia arriba, es sentido positivo. Es dependiendo cómo se vea proyectada esa misma fuerza en el eje X y en el eje Y. En el X se ve negativo porque va a la izquierda y en el Y se ve positivo porque va hacia arriba. En el X se ve negativo porque va a la izquierda y en el Y es positivo porque va hacia arriba. ¿Ok? Bien, continuamos. Seno de 70. Y ponemos aquí el resultado. Como quiera, confirmen estos valores, pero el resultado debe dar 187.93 newtons positivos.
Bien, ya tenemos esos dos valores. Ahora calculemos de nuestro segundo vector sus proyecciones. Debemos de elegir cuál triangulación elegimos, la de arriba o la de abajo. En este caso yo voy a elegir la de arriba ahora, porque es donde tengo yo mi ángulo original. No se me complicaría para nada tomar este ángulo también. Y sería la diferencia entre 90 grados menos 53, que nos daría un valor de 37 grados aquí abajito. Pero si yo empiezo con este triangulito de abajo, tengo que terminar con el triangulito también en el eje de las X como el de las Y. Bien, vamos a ver, vamos a resolverlo. F1, perdón, ahora es la fuerza 2. F2x es igual a la fuerza 2 por, recuerden, x. Así que la identidad trigonométrica que relacionamos con el eje x es el coseno. Coseno del ángulo es igual a... Bien, si ya empezamos con un triangulito, terminamos con ese mismo triangulito. En este caso vamos a tomar el del 53 grados, porque ya lo dibujé. Sería la fuerza 2 que vale 410 newtons. Recuerden el sentido. En el eje de las X se mueve hacia la izquierda, así que va a ser negativo. Vamos a dibujarle el sentido. Aquí está. Menos 410 newtons por el coseno del ángulo de 53 grados. Y esto nos va a dar un resultado, confirmen como quiera en sus calculadoras, pero nos va a dar un valor de menos 246.74 newtons. Ya tenemos nuestro valor proyectado de la fuerza 2 en el eje X. O sea, esta flechita que se ve aquí, esta flechita de ahí. Ahora vamos con el de las Y, F2Y, este de aquí. Para calcularlo, F2Y, lo mismo. Es la fuerza 2, ahora por la identidad trigonométrica con la que se asemeja, con la que nosotros relacionamos con el eje Y, el seno del ángulo. Esto es igual a la fuerza 2 que vale 410 newtons por el seno del ángulo de 53 grados. Y ya empezamos con una triangulación, terminamos con esa misma. No podemos cambiar y decir que ahora usamos el ángulo de 37. Si ya empezamos a evaluar con el de 53, terminamos con el de 53. Bien, importante, no se les olvide el sentido. En la fuerza, en la proyección del eje Y, esta va hacia abajo, así que esta fuerza es negativa. Y bien, el resultado nos dará menos 327.44 newtons. ¿Cómo se resuelve? Para que ustedes lo puedan evaluar. En su calculadora escriban primero seno de 53 y le dan igual. Lo que les dé de resultado lo multiplican por menos 410 newtons y les va a dar este resultado. Lo mismo con los valores de arriba. Primero ponemos coseno de 53, seno de 70, coseno de 70 y cuando ya tengamos esos valores multiplicamos por el coeficiente que está a la izquierda. No olviden los sentidos. Si es negativo pongan menos 200. Si es positivo lo dejan en 200. Acá abajo también. Si es negativo, el producto de coseno de 53 lo multiplicamos por menos 410 y nos va a dar menos 246.74. No olviden comprobar porque esto va a ser para el examen. Bien, ya tenemos todos nuestros valores. Vamos a lo que sigue. Bien, si ya tenemos todos los valores, ahora necesitamos hacer una sumatoria de las fuerzas en X y las fuerzas en Y para calcular la magnitud de la resultante. Bien, voy a dibujar de nuevo aquí. Voy a dibujar aquí abajito nuestro mismo diagrama de cuerpo libre. Esta vez solo voy a dibujar
donde supongo que está la fuerza resultante. Yo la dibujé de esta manera. Probablemente estaba arriba, probablemente estaba sobre la horizontal o probablemente sí estaba abajo. No sé todavía yo eso. Lo que sí sé es que yo ya tengo para evaluar esa fuerza. Esta fuerza, lo que yo primero necesito para poder saber cuál es su magnitud, que no lo sé todavía, es sus proyecciones. Necesito saber yo de sus proyecciones, o sea, esta de aquí que sería fuerza resultante en X y hacia abajo fuerza resultante en Y. Para yo calcular esos dos valores, yo necesito utilizar sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo voy a resolver esto? Utilizando las que ya tengo ahí calculadas. Voy a sumar todas las fuerzas en X y luego todas las fuerzas en Y. Veamos. Para calcular la sumatoria, este simbolito de aquí significa sumatoria. ¿Sí? De nuevo, este simbolito significa sumatoria. Ahí está. Y la sumatoria de todas las fuerzas en X sería fuerza 1 en X más fuerza 2 en X. Posterior voy a sustituir esos valores. La fuerza 1 en X a mí me dio menos 60.40 newtons. Esto lo dejo entre paréntesis y voy a sumarle el resultado de la fuerza 2 en X. Ese me dio menos 246.74. Menos 246.74 newtons. Y resuelvo esta parte. No olviden resolver primero los paréntesis. Aunque no se vea que yo tengo un más 1. Más por menos a mí me va a dar menos. 1 por 246.74, 246.74 newtons. Y este de acá, menos 60.40 newtons, se queda igual. Eso es lo que me dio el resultado. Bien, aquí voy a escribir el resultado. Voy a cambiar de color para que se vea mejor. Mi resultado, la sumatoria de esos dos sentidos negativos es menos 315.14 newtons. Ese es el resultado de mi sumatoria de fuerzas en X. Y voy a borrar esta partecita de aquí abajito. Ahora voy con las fuerzas en Y. La fuerza 1 en Y más la fuerza 2 en Y. Sustituyo los valores. A mí la fuerza 1 en Y me dio 187.93. 187.93 newtons. Encierro un paréntesis, ese me dio positivo. Más, abro paréntesis, fuerza 2 en Y. Menos 327.44 newtons. Y ahí está. Ahora, nuevamente evalúo, resuelvo mi operación. Recuerden, aquí hay un 1. Más por menos, menos. 1 por 327, 327.44. Y se baja igual el 187.93 newtons. Más 187 menos 327, ¿cuánto me da? En mi calculadora lo resuelvo y me va a dar menos 139.51 newtons. Y ya tengo mi segunda componente. Ya tengo mis dos componentes para calcular la fuerza resultante. Ya tengo tanto este valor como este. Ya solamente me falta, evaluar con esos dos el valor de la magnitud resultante, o sea, la suma entre esos dos, por así decirlo. Para yo poder calcular la fuerza resultante con estas dos proyecciones, voy a utilizar algo que se le llama teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Su fórmula me dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado.
¿sí? Gráficamente sería esto. A, B, C, mi triangulación inicial. Prácticamente Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado de mi cateto opuesto, ¿sí? Como estamos evaluando en cuadrados, es por eso que nosotros en internet podemos ubicarlo como si fueran puros triángulos de esta manera, con los mismos lados. Tal vez ese último quedó muy pequeño. Ahí está. Son cuadros perfectos, grandes. Ahí está. Me dice que el cuadrado de la hipotenusa, el cuadrado se refiere como decir metros cuadrados. Son unidades de área o también superficies, que es un sinónimo. Superficies. Es por eso que se le llama el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto adyacente más el cuadrado del cateto opuesto. Lo que estamos evaluando nosotros es toda esta sección. Toda esta sección. Ahí está. Bien, pero yo no necesito saber el cuadrado, yo solamente necesito saber el valor de C. El valor de C no necesito que sea en exponente cuadrado. Yo lo que quiero saber es esto. Solo quiero saber este valorcito. No necesito saber el cuadrado, solamente este valor. No necesito saber S por esto. No, eso no. Eso sería una sección. Eso sería un área. Y yo no necesito saber áreas. Bien, yo lo que necesito saber solamente es la primera opción. Esta de aquí es la única que necesito saber. Para yo poder despejarlo en esta formulita que es la de Pitágoras, despejo el valor. El exponente cuadrado lo paso al otro lado de la igualdad. Un exponente cuadrado, al pasarlo al otro lado de la igualdad, pasa como su sentido opuesto. Y el opuesto de un exponente cuadrado es una raíz. Esto es una raíz cuadrada. A cuadrado más b cuadrado se quedan igual y solo pasé el exponente cuadrado como una raíz cuadrada. Y sustituyo. Yo ya conozco el valor de a cuadrada más b cuadrada. Son la sumatoria de fuerzas en x y fuerzas en y que calculé. Y lo pongo. La raíz de menos, entre paréntesis, menos 315.14 newtons elevado al cuadrado más menos 139.51 newtons elevado al cuadrado. Y a todo eso se le va a aplicar al final una raíz. Bien, C, que es mi hipotenusa, o sea, noten esto. Aquí está mi triangulación. Esto es lo que yo estoy evaluando. Quiero saber solamente la hipotenusa. No quiero saber todo el cuadrito acá del área. Solamente la hipotenusa. Cuando yo lo resuelva, esa letra C en su calculadora le va a dar el siguiente valor. No olviden, primero es menos 315.14 exponente cuadrado. Lo que nos dé lo ponemos en la calculadora. Más, abrimos paréntesis en la calculadora y ponemos menos 139.5 elevado al cuadrado y cerramos paréntesis. Le damos igual y nos va a dar un valor. Nos va a dar 118.776.25 newtons cuadrados, porque a este newton está afectando el cuadrado, ¿sí? Es como si yo les dijera x exponente cuadrado, x cuadrada.
este exponente afecta a todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Entonces, ese newtons que estaba dentro de los paréntesis, si le afecta al cuadrado, nos da newtons al cuadrado. Este exponente le afecta tanto el coeficiente, que es 1, 1 por 1, 1, así que se queda igual. X por X, X cuadrada. Por eso se pone el cuadrado arriba. Por eso los newtons también se convierten en newtons cuadrados. No pasa nada, no estamos hablando de un valor diferente, estamos hablando de fuerza. Cuando nosotros apliquemos la raíz cuadrada a este valor que nos dio 118.000 newtons cuadrados, esta raíz se va a ir con este cuadrado y va a quedar el valor en newtons. Lo que les va a dar de resultado es 344.63 newtons. Ahí está, desaparece la raíz junto con el exponente cuadrado. Y ese es nuestro resultado de la fuerza resultante. Esto es fuerza resultante. Bien, no he terminado. Aparte quiero saber el ángulo, este de aquí, si está para arriba o si está para abajo. Para esto voy a utilizar la última identidad trigonométrica que estaba acá arriba. Si ya usé seno y coseno, ahora voy a usar la combinación de las dos, la intersección de las dos componentes o proyecciones. La mitad de esos dos es tangente del ángulo, ya que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Lo voy a dibujar aquí. Tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, cateto opuesto, vean, este dibujito que está aquí, este triangulito que está aquí, es importante si ustedes quieren usar ese triangulito o prefieren utilizar este de acá abajito. Si ese es el caso, también hay que evaluar, porque aquí es donde vamos a calcular nosotros el ángulo, ya sea este de aquí arriba o este de acá abajo. Eso es lo que vamos a calcular con esta fórmula. Cateto opuesto, dependiendo. Si nosotros elegimos calcular el triángulo de arriba, nuestro punto de referencia sigue siendo el mismo, solo que el cateto opuesto pasa a ser este de aquí y el cateto adyacente pasa a ser este de acá. Y la hipotenusa siempre es la misma, pero en nuestra fórmula no se incluye la hipotenusa. Si elegimos evaluar el triángulo de abajo, noten, nuestro punto de referencia es ese puntito, pero ahora cambio el asunto. Partiendo de este punto, la hipotenusa sigue siendo la misma, el cateto opuesto no. El cateto opuesto ahora está acá abajo y el cateto adyacente es el que está más junto al punto de referencia, que es este. Este es nuestro punto de referencia, este es nuestro punto de referencia. Noten cómo cambio. El lado más largo antes era el cateto adyacente, ahora es el opuesto. Por eso es importante ver cuál triángulo quieres evaluar. Bien, nuestro cateto opuesto, si nosotros evaluamos con el de arriba, está en el eje de las X. Y nuestro cateto adyacente está sobre el eje de las X y el cateto opuesto está sobre el eje de las Y. Ahí está. Ahora, vamos a sustituir los valores. Lo que es el cateto opuesto es lo que nosotros calculamos aquí arriba. Nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Cateto opuesto, según el triángulo que elegimos, es la sumatoria de fuerzas en Y. Y nuestro cateto adyacente es nuestra sumatoria de fuerzas en X. Esto va a ser igual a, primero, fuerza en Y menos 139 menos 139.51 newtons sobre menos 315.14 menos 315.14 newtons. El 1 lo dibujé un poquito raro, pero ahí está, 0.14 newtons. Y nos va a dar resultado, tangente del ángulo es igual a
Menos entre menos nos va a dar un valor positivo. Nos va a dar de resultado 0.44 newtons entre newtons es igual a 1. 2 entre 2 es igual a 1. Infinito entre infinito es igual a 1. Por eso, cuando dividimos las unidades newtons entre newtons, ya no lo ponemos, porque es como si nos hubiera dado un valor de 1. Y 1 por 0.44 es 0.44. Por eso es que ya no ponemos las unidades de newtons. Bien, nos dio entonces este acomodo. Tangente del ángulo es igual a 0.44. Ese no es el ángulo. Yo quiero conocer este ángulo, pero me falta despejar el tangente. Ángulo es igual a tangente del tangente, si lo paso yo al otro lado de la igualdad, va a pasar en su sentido opuesto. Y va a pasar como tangente a la menos 1 de 0.44. Vean, tangente está multiplicando con el ángulo. Si yo lo paso al otro lado de la igualdad, pasa contraria, como tangente inversa o tangente menos 1. En sus calculadoras lo pueden ver con la tecla tangente. Arribita vienen en letras amarillas tan elevado a la menos 1. Para activarlo, presiono la tecla Shift y luego tangente. Presionen en su calculadora Shift y luego tangente y va a aparecer tangente menos 1. Así les va a aparecer. Y escriben el valor de 0.44 a continuación y le dan igual. El resultado les tiene que dar aproximadamente 23.74 grados. Ahora sí, este es el valor que yo quería. De nuevo, yo calculé este triángulo, el azul. Así que, con respecto a la horizontal, este fue mi resultado. Con respecto a la horizontal, este fue mi resultado. Aquí está la fuerza resultante que me dio un valor de 344.63 newtons a un ángulo de 23.74 grados respecto a la horizontal del eje X. Dicho de otra manera, fuerza resultante es igual a 344.63 newtons, ángulo de 23.74 grados. Esto es como se escribe un resultado de suma de vectores. Y eso sería todo. Bien, nos vemos.